Hola amigos, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Reciban un saludo, un afectuoso saludo de su amigo Javier Cali. En esta ocasión, para darle continuidad al primer video, que lo titulamos El mito de tu familia, agregaremos un personaje más que resulta fundamental, llamado o conocido como el Espíritu Santo. De este personaje realmente se sabe muy poco, aún tratando de indagar o indagando en diferentes medios, pues su información es mínima, es un poquito enredosa, somera, media complicada, porque en lo personal yo les diría que es este personaje parte de una ficción, de un mito, este mito que no tiene más intención que confundirnos y se encontró en diferentes medios con diferentes nombres. Unos de ellos conocido como Judas de Gamala, el Arcángel Gabriel, Judas el Galileo, el héroe de Dios, el hombre de Dios y el más conocido de todos, el Espíritu Santo. A su vez, encontrando este personaje, me doy cuenta que existe uno que no es citado o es disfrazado en, en algunos lados encontrados como un discípulo de Jesús, pero realmente es un hermano mellizo del propio Jesús, el cual se llama Tomás, conocido como Judas Tadeo. Judas y Tomás significan el gemelo, el mellizo, y a lo largo de esta serie de videos desocultaremos también este personaje del cual no se habla. Bueno, una vez regresando al personaje que nos ocupa en este video, el Arcángel Gabriel, más bien conocido como el Espíritu Santo, les diría yo que a mi consideración resulta realmente un personaje ficticio en el cual está basada realmente la fuerza de la iglesia, porque es un personaje en el cual podríamos decir que se basa esta santa y sagrada familia, que nos hace pensar que trataron de ocultar a un hombre, a un verdadero hombre o héroe de Dios, como el Arcángel Gabriel, donde encontramos que la palabra arcángel lleva oculta otra información que es ángel, ángel como el mensajero y no como un ser etérico, un ser divino. Si encontramos este personaje como nombre de pila, observaremos que es un hombre más, pero el enfoque que se le dio aquí en la Biblia nos hace pensar que es este ser etérico. Si lo relacionamos con el Arcángel Gabriel como héroe de Dios o hombre de Dios, entonces nos daremos cuenta que realmente ocultaron otra historia como un personaje guerrillero que formaba parte de lo que conocemos como los esenios o los celotes, que era el brazo armado de estos esenios, donde eran personas que se conocían como santos saludables de sangre davínica, sangre real, y esto lo hace realmente importante al encontrar esta relación con la Virgen María y con estos personajes que les comentaba, como Ana, la madre de María, y como padre de Jesús.
y padre a la vez de Juan el Bautista, hijo de Isabel, madre de María. Aquí también se puede establecer si es verdad esto que se dice, que el arcángel Gabriel se le aparece a Isabel y a la Virgen María, y estas dos mujeres a las que nos referimos tienen hijos de él. Podríamos establecer este lazo familiar donde Juan el Bautista y Jesús resultan ser medios hermanos y no primos como se dice. Bueno, y tomando este tema, precisamente el ejemplo de estos dos personajes, y si los llevamos al mito de esta sagrada familia, encontramos que por mito varios de nosotros como miembros de estas familias tendremos algo en particular, algo en común con estos personajes, y podremos encontrar que algunos primos de nosotros realmente resultarían ser medios hermanos. Bueno, en este caso sí quiero dar un punto de vista muy particular en base a mi persona, donde yo podría decirles que perfectamente yo he encarnado a este personaje conocido como el Espíritu Santo o el Arcángel Gabriel. Por supuesto que no es fácil para mí comentar esto, porque asumiendo mi total responsabilidad, yo les puedo decir que yo fui de alguna manera un personaje muy infiel, con varias relaciones, sujetándome así a este mito muy parecido a lo que sería el Arcángel Gabriel, lo cual me llevó a tener varios problemas en cuestión de infidelidad, incluso una hija fuera del matrimonio, no reconocida, y observé el comportamiento exacto y preciso de este ser, de este arcángel, como mito que forma parte de todas las familias tradicionales, ya sea en la iglesia católica o religión católica, la judía y seguramente la islámica y muchas más. Si lo vemos de otro punto de vista, podríamos decir que todos encarnamos a este personaje del Espíritu Santo como el amante, como se dice aquí eh, normalmente en tono de broma, el Sancho. El Sancho, esta palabra que es muy conocida aquí en México, que de alguna manera guarda las mismas letras, los mismos sonidos que santo. Es una de las cuestiones que desocultaremos a través de una serie de videos, pero en este caso yo me limito a decir que si asumimos nuestra total responsabilidad y somos honestos con nosotros mismos, perfectamente podríamos decir que todos nosotros de alguna manera representamos este personaje mítico que hasta nuestros días se hace presente y lo vemos en muchos hijos que podríamos decir no reconocidos, hijos que están como, podría decir yo, ocultos en las familias donde se ha mentido al respecto, y es complicado hablar de este tema porque es todo un tema que por supuesto no es fácil, pero yo lo asumo con total responsabilidad, así por las experiencias vividas y con las gentes que me he relacionado y he visto cómo nos referimos
a nuestras aventuras, nuestras relaciones extramaritales que se salen diríamos, de la regla, de la norma, pero también vemos que en este caso la norma es la infidelidad, que es un tema muy aparte, pero está muy sujeto a esto, y asumiendo esta responsabilidad, pero ya es cuestión de cada quien, es cuestión muy personal de quien quiera así aceptarlo, y si no, no hay ningún problema. Yo lo hago por decisión propia, mi familia lo sabe. Yo en algún momento de mi vida decidí sincerarme, expresar realmente todo lo que yo viví, todo lo que había vivido, y esto para mí representaba un verdadero infierno, pero lo hice, y esto me ha llevado a investigar en mi propio clan, viendo cómo ciertos nombres guardan una relación directa, empezando ya sea con padres o abuelos, bajando esta información con los nombres de los miembros, con los nombres de los hijos, y algo que resulta muy interesante es ver que se establece un patrón en base a estos nombres claves, como son Juan, Isabel, María, Jesús, José, Ana, Joaquín, Emerenciana y otros más. Entonces con esta información comienzo a hacer un ejercicio, lo proyecto a diferentes familias, a diferentes niveles, y veo que el comportamiento es exactamente el mismo, y por eso yo me atrevo a decir que en base a estos ejercicios podríamos hablar del Espíritu Santo como este amante encarnado en nuestra sociedad, donde existen gran cantidad de hijos no reconocidos, que por supuesto son hijos de otra relación que podría decirte que es una relación extramarital, pero se esconde. Y esto no es algo que se desconozca, simplemente todos en nuestras familias sabemos que algunos de nuestros familiares tienen esta situación, pero siempre se dice que no se hable, que no es correcto, que, que irá a pensar la gente, que dirán. Entonces, viviendo siempre del juicio, este, man- prefieren guardar silencio. Pero es como yo les digo, es engañarnos a nosotros mismos. Si hacemos un uso de las leyes universales que nos dicen que como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, hacemos unas proyecciones desde nuestro ser, nuestra propia persona, hacia afuera y hacia arriba, y de nuestras familias exactamente igual, proyecciones hacia otras familias, hacia otras sociedades, hacia otras culturas, hacia otros países, y hasta donde uno decida llevarlas. Entonces vean qué relación tienen, cómo influyen en nuestras propias familias, y también, si somos honestos, podríamos decir que al momento de establecer nosotros estas relaciones con otras personas, estaríamos jugando el papel de amante, el papel de infiel, pero hay otra ley que nos permite decir que todo vibra. Y si todo vibra y tiene una vibración, aquí diríamos que lo similar atrae lo similar. Entonces, si nosotros estamos mintiendo, nos mentimos a nosotros mismos, le mentimos a los demás, y por supuesto que los demás nos van a mentir a nosotros. Y por supuesto que una persona que nos va a mentir, pues es nuestra propia pareja, nuestra esposa, nuestra compañera de vida, y así. Así lo podríamos llevar a diferentes niveles. Pues simplemente
compartiendo con ustedes esta información. Si les resulta interesante, podríamos ahondar más en el tema y en base a sus comentarios ponerlos en tela de juicio, pero sí me gustaría que no lo tomemos como una cuestión muy personal, simplemente es un punto de vista, no tiene que ser precisamente como yo lo veo, como yo lo digo, pero por eso me gustaría saber de sus comentarios si en algún momento ustedes podrían haber encarnado o están encarnando este personaje, el cual perfectamente se describe como el Espíritu Santo, conocido como el Sancho. Bueno amigos, les dejo como siempre esta reflexión. Me despido sin más por el momento. Su amigo Javier Cali. Bendiciones.